puede ser una hormona, etc. Ese receptor transmite la señal a un transductor que traduce la señal y ulteriormente este transductor activa a un amplificador de la señal. Y este amplificador sintetiza un compuesto químico que se denomina segundo mensajero. Estos son los elementos que son los componentes de un celular. Tiene un receptor, un transductor y un amplificador. Es igualito. Existen una gran diversidad de vías de señalización, un gran número de vías de señalización. No vamos a describir cada una de ellas, sería imposible. Ni a un curso de doctorado pueden describir todas las vías de señalización. Se dan pautas, 1, 2, 3, 4, 5, 6 vías y punto. Y cada vez se descubren nuevas vías de señalización. No podemos decir que ya conocemos todas las vías de señalización, tenemos pleno conocimiento para que... No. Falta mucho por conocer. ¿Se sabe cómo funcionan algunas vías? Sí. Pero las interrelaciones que se establecen entre ellas tampoco se conocen muy bien. No piensen ustedes que en bioquímica se conoce todo. Cada vez se descubren nuevas cosas. Nuevas enzimas, nuevas componentes de vías de señalización y naturalmente nuevas vías de señalización, nuevos efectores, Constantemente la bioquímica va cambiando con el tiempo. No es estática. Entonces uno tiene que estar continuamente leyendo. Vamos a hablar de 3 vías de señalización que están estrechamente vinculados con metabolismo, estrechamente vinculados con medicina. 1. Vías que estimulan la formación de AMP cíclico. ¿Quiénes son las sustancias? Ojo. ¿Quiénes son los efectores que van a reaccionar con el receptor? ACTH, la hormona corticotrópica, la LH, la FSH, la hormona paratiroidea, el glucagón, la vasopresina, el TSH. TSH es la hormona estimulante de la tiroides. ¿Está correcto? ¿De qué manera actúan? Interacciona, miren, con el receptor, que se llama beta-adrenérgico, cuya señal la transmite al transductor. ¿Y el transductor quién es? Es la proteína G. Este es el transductor. Es un trímero formado por cadena alfa, beta y gamma. Aquí dice alfa S. ¿Qué significa? Que es estimuladora. Porque también puede ser alfa I, que es una subunidad inhibidora. Esa alfa S, en este caso S estimuladora, activa la adenilciclasa. Y la adenilciclasa es una enzima que está en la membrana plasmática. ¿Y qué hace la adenilciclasa? Convierte el ATP en AMP cíclico. Y ese AMP cíclico interacciona con proteinquinasas. Y de esa manera, esas proteinquinasas, ¿qué es lo que hacen? Proteína quinasas, ¿qué es lo que hacen? Fosforilan. Pero fosforilan determinadas enzimas, no cualquier enzima. Fosforilan esta enzima, esta de acá, la de allá y la de allá. Nada más, el resto no. Como consecuencia de ello, se modifica la actividad enzimática en la célula. Y naturalmente se modifican vías de transformación metabólica. Por eso siempre les digo, las células no piensan, sino que reaccionan ante determinados estímulos que llegan de fuera. Llega el estímulo, a través del segundo mensajero, se activa una proteína quinasa, fosforila. Y como consecuencia de ello, esas enzimas van a modificar la actividad de la enzima. Ahora,
Una aclaración. El hecho de fosforilar una enzima no siempre implica que esa enzima se torne más activa. No. Algunas enzimas por fosforilación se inhiben, otras se activan. Entonces, cuando esa proteína quinasa fosforila, esta se activa, esta también, esta se inhibe, la otra se activa. ¿Entendido? Y de esa manera se regula el metabolismo en una célula. Ahora, esa es una vía de señalización. Otra vía, que estimula una tirosina sinasa y activa factores de transcripción. Tenemos la insulina, el factor de crecimiento epidérmico, el factor de crecimiento derivado de plaquetas. Aquí, el efector interacciona con el receptor, que es una tirosina quinasa, una proteína receptora tirosina quinasa. Este receptor de insulina lo vamos a ver después ligeramente, pues no voy a explicar todo. Ese receptor de insulina, a manera de cultura general, se autofosforila. Entonces dice proteína receptora tirosina quinasa. ¿Qué significa? Se autofosforila a nivel de tirosina. Ese receptor ulteriormente transmite la información al traductor, y el traductor al amplificador, que es RAF1, y acá tenemos proteína quinasa activada por mitógenos, proteína quinasa activada por mitógenos, penetra en el núcleo y activa aquí a la RNA polimerasa. ¿Qué hace la RNA polimerasa? Copia un determinado gen. Vamos a suponer que todos son genes, todos son los genes del ADN. Muy bien. Pero cuando entra la proteína quinasa activada por mitógenos, activa determinada RNA polimerasa. Esa, la de allá, esta de acá, la de más allá, esa de aquí y la de aquí. Nada más, el resto no lo activa. Entonces, ¿qué hacen esas RNA polimerasas? Copian los genes. Y al copiar los genes, ¿qué se forma? El RNA mensajero, que ulteriormente sale del núcleo. Ya usted lo sabe mejor que yo. ¿Está correcto? Sufre los procesos de ¿cómo se llama?, de transformación de ese RNA mensajero, y ulteriormente a nivel ribosomal se sintetiza 1, 2 o 3 tipos de proteínas. Entonces, en este caso, ¿qué está ocurriendo? Que esos factores de transcripción van a permitir inducir la síntesis de determinadas proteínas en respuesta a un determinado estímulo. Y esas proteínas pueden actuar en la propia célula, o pueden ser proteínas que emigran de la célula y van a actuar en otras células blanco, y van a tener efectos muy importantes en los procesos metabólicos, en los cuales permiten la integración del metabolismo que está ocurriendo, por ejemplo, en el hígado, con el que está ocurriendo en el músculo, corazón, etcétera, etcétera, etcétera. Luego tenemos otra vía de señalización. Estimula la formación de inositol-fosfatos y calcio. ¿Qué tenemos? Aquí tenemos a las alfa-catecolaminas, angiotensina, acetilcolina, la hormona liberadora de tirotropina, la hormona liberadora de gonadotropina. ¿Cómo actúan? Acá está la hormona, con su receptor, que es una proteína receptora tirosina quinasa, muy similar al que vimos anteriormente, el transductor, y se activa una fosfolipasa C. Hay fosfolipasa A. ¿Está bien? Hay fosfolipasa C y fosfolipasa D. Bien, esta es la C. ¿Qué tipo? Gamma. ¿Y qué hace esa fosfolipasa? Esa fosfolipasa
hidroliza ese fosfato de inositol, que está ligado a un fosfato de inositol, que es un fosfolípido, lo escinde, lo hidroliza y lo parte en dos. ¿Qué forma? Diacilglicerol e inositol trifosfato. Generalmente es inositol 1,4,5 trifosfato. Ese inositol 1,4,5 trifosfato interacciona con estas vesículas aquí. ¿Y qué ocurre? Se libera calcio. El calcio que se ha liberado va a interaccionar con enzimas que tienen calmodulina. ¿Qué es la calmodulina? Es un péptido que tiene ciertas enzimas y que cuando se ligan al calcio se activan. Y esa activación permite que estas enzimas puedan realizar transformación metabólica en el organismo. Entonces, cuando actúan estos compuestos, van a activar determinadas enzimas, no cualquier enzima, sino ¿cuáles? Aquellas que tienen calmodulina, es decir, aquellas que tienen una subunidad proteica que une con alta especificidad al calcio. Aquí tenemos, por ejemplo, miren, aquí tenemos el receptor de insulina con las unidades alfa, dos unidades beta. La insulina interacciona con el receptor, acá hay una autofosforilación, este es el receptor de insulina, el cual fosforila a este sustrato receptor de insulina 1 o sustrato receptor de insulina 2, y esto de aquí constituye, ¿qué cosa? Una vía de señalización. Y esta vía de señalización implica, entre otras cosas, por ejemplo, activar estos genes de transcripción que conducen a la mitogénesis y a la diferenciación celular, así como también a la síntesis de glucógeno, y mediante esta otra vía, la síntesis de proteínas. Y si nos encontramos en el músculo, ojo, solo si nos encontramos en el músculo o en el tejido adiposo, se va a movilizar esta vesícula. Esta vesícula, ¿qué es lo que tiene? ¿O qué es lo que transporta? GLUT4. ¿El GLUT4 dónde existe? GLUT4 existe en tejido adiposo, tejido muscular. ¿Y para qué existe el GLUT4? Para captar glucosa. Vamos a hablar ahora, vamos a entrar a, ya prácticamente estamos terminando la clase, vamos a entrar a lo que es correlación metabólica o integración metabólica o interrelaciones metabólicas. Miren, aquí hay unas diferencias en cuanto a, o discrepancias en cuanto a la opinión que tienen muchos bioquímicos con respecto a la fase postprandial. Todos están de acuerdo en que la fase postprandial comprende desde que nosotros ingerimos alimentos hasta, algunos dicen 3 horas y media, otros dicen 4 horas. Naturalmente por mayor, digamos, posibilidad de acierto, hemos puesto ahí 4 horas. Esa es la fase postprandial, es decir, la fase que media entre el momento en que se ingieren los alimentos hasta 4 horas después. Entonces vamos a explicar qué es lo que ocurre en esta fase en el ser humano. Luego hay una segunda fase, y aquí es el problema. No hay problema. La fase posabsortiva. La posabsortiva es la que media más o menos entre 4 horas y 12 horas de ayuno. Muy bien. ¿Qué sucede con esta fase? En la posabsortiva,
Gran número de bioquímicos están de acuerdo que sea entre 4 y 12 horas. Ahora, no es exactamente 4 horas. Es decir, pasan 5 minutos y ya estamos en otra fase. No, la fase postprandial va de 0 a 3 y media, 3 horas 30, 3:45, 4 y 15. ¿Está correcto? No es exactamente 4 horas y a partir de las 4 horas empieza. No, porque yo le preguntaría a ustedes, ¿a qué hora empieza el día? ¿Y a qué hora termina la noche? ¿Me van a decir a qué hora empieza el día? ¿A 6 de la mañana? ¿6 y media? ¿5 y media? ¿Pueden decirlo? Nadie puede decirlo. ¿Está correcto? Nadie puede decir a qué hora empieza el día y a qué hora inicia la noche. Hay una fase de transición entre el día y la noche y el día. Entonces uno dice, más o menos a las 6 de la mañana ya empieza el día. Más o menos, o sea que a las 5:59 es de noche. No es así tampoco. ¿Estamos bien? Porque eso va a depender de las estaciones, va a depender de cuán cerca o alejado estemos de la zona ecuatorial, etc. Todo eso se complica. En bioquímica también ocurre lo mismo. No es exactamente 4 horas y antes es postprandial y después es postprandial. No, tampoco es así. Hay una fase de transición, pero aproximadamente es 4 horas. ¿De acuerdo? Por eso cuando haga las preguntas yo en bioquímica, yo no pongo exactamente 4 horas porque naturalmente estamos en el borde, que puede ser una u otra fase. ¿De acuerdo? Entonces, con respecto a la postprandial, no hay mucho problema. Con la posabsortiva tampoco, es más o menos desde las 4 hasta las 12 horas aproximadamente. Punto. El problema es con la fase de ayuno temprano e inanición temprana. Ahí sí hay bastantes discrepancias. Las he puesto en las 5 fases para que vean que hay varias fases. Hay otros que ponen 4 fases, nomás hay otros que ponen 3 fases y punto. ¿Estamos bien? Yo más o menos he puesto 5 como para que vean ustedes de que, ojo, hay varias etapas en las cuales hay modificaciones metabólicas. El ayuno temprano es de 12 a 36 horas, pero en realidad puede ser de 12 a 48 o de 12 horas hasta 3 días, es mejor. Es mejor de 12 horas hasta 3 días. ¿Está correcto? Bien, para mí es mejor. Porque ustedes van a leer en algunos libros y decir, no, es a las 2 horas. Bueno, para mí es mejor a las 3 horas. No a las 2 horas, como dice allí. Hay varios aspectos en bioquímica que no están perfectamente bien definidos. Por eso resulta no muy agradable hacer una pregunta en las cuales el alumno esté un poco indeciso, decir, bueno, a mí no hay una precisión, no. Si voy a hacer preguntas, son preguntas que están bien definidas. Fase postprandial, bien definido. Posabsortiva, está bien definido. Inanición prolongada, bien definida. ¿Está correcto? El problema que existe entre los autores es el ayuno temprano con inanición temprana. Más o menos se sobreponen ambas cosas. Pero cuando expliquemos ahora les voy a explicar qué es lo que está sucediendo en estos procesos hasta inanición prolongada, que es 24 a 50 días. El ser humano puede vivir hasta 60 días sin ingerir alimentos, solamente agua. Y esto se mostró hace ya cuántos años, tiene 80, 90, 2009, hace poco más de 40 años se demostró que el ser humano podía vivir más o menos hasta 60 días sin ingerir alimentos. No se demostró, por eso yo digo, no se demostró, sino se mostró al mundo. Los irlandeses
tenían problemas con los ingleses. Ellos pedían su independencia. ¿Y qué sucede? Que los luchadores de la libertad fueron, bueno, naturalmente hubieron levantamientos, luchas, etcétera, capturaron a varios, los colocaron en la cárcel. ¿Y qué hicieron los irlandeses? Se sometieron a un ayuno. Entonces, ¿quién era uno de ellos? Voluntario, y dejaba de ingerir alimentos, solo agua, hasta morir. Entonces duraban 45, 50 días sin ingerir alimento y morían. Algunos murieron a los 50, 52 días. Una vez que moría ese luchador social, si queremos llamarlo así, de inmediato era reemplazado por otro. Moría ese, era reemplazado por otro, que empezaba también una huelga de hambre. Y él dejaba de ingerir alimentos, y en los periódicos aparecían las noticias: falleció fulano de tal. Yo leí una de las noticias: había vivido 63 días sin ingerir alimentos. Entonces el ser humano puede vivir hasta 60 días sin ingerir alimentos, pero la gran mayoría podía subsistir sin ingerir alimentos más de 40 días. Más de 40 días. Entonces, los 40 días probablemente, no sé si en la antigüedad supieron de esta posibilidad, porque varios profetas se sometieron a ayuno durante 40 días. Y después de 40 días ingirieron alimentos. En varias religiones tenemos nosotros situaciones de esa naturaleza. Bueno, vamos a explicar cada una de estas etapas desde el punto de vista metabólico. Antes vamos a mostrar lo que ocurre en los tejidos con respecto a las reservas energéticas. Glucógeno, por ejemplo, hepático, ¿cuánto proporciona? 280 calorías, el glucógeno muscular 480. La glucosa que se encuentra en los fluidos, en el plasma, 80 kilocalorías. Los lípidos, el tejido adiposo, más o menos proporciona 135.000 kilocalorías, y las proteínas 24.000 kilocalorías. Esta es la manera como los diversos nutrientes, como la glucosa, por ejemplo, acá, los triglicéridos de acá, con la forma de kilomicrones, son transportados desde el intestino a la circulación general. El hígado es el primer órgano, en el caso de la glucosa, que es transportado por la vena porta, llega al hígado esa glucosa, y en el hígado esa glucosa va a seguir varias vías de transformación metabólica. 1, vía glucolítica. 2, vías las pentosas. 3, vía de los ácidos urónicos. Y 4, vías que van a sintetizar glucógeno. Esa glucosa también, ojo, pasa por el hígado y va a llegar al tejido muscular, para que el músculo capte esa glucosa a través de GLUT4 y lo utiliza a través de la vía glucolítica para obtener energía. También llega al cerebro, y el cerebro tiene como fuente principal de energía glucosa. Aquí tenemos nosotros que el corazón también llega a glucosa para, a través de la vía glucolítica y ciclo de Krebs, obtener energía. Igualmente llega glucosa al tejido adiposo. Esa glucosa que llega al tejido adiposo es imprescindible para que ocurra la síntesis de triglicéridos. Si no hay glucosa en el tejido adiposo, no hay síntesis de triglicéridos. Es indispensable
para la síntesis de triglicéridos. Bien. Por si acaso anoche dormió más que 2 horas. Así que despiértate. Si no puedes despertarte, despiértate. Despiértate. Si quieres dormir, te vas afuera.